Bienvenido a los relatos del gato, un rincón donde la curiosidad te llevará al miedo. Comenzamos. Cuando cae la noche, esta nos cobija con su silencio y con su misticismo. Salen a la superficie aquellas facetas oscuras de la naturaleza y en el hombre todas sus perversiones. En el ambiente surgen las energías que abren las puertas a los sucesos paranormales. Se dice que a ciertas horas de la madrugada, algunas entidades y demonios son liberados para alimentarse de aquella energía oscura que es derramada por los bajos instintos de los seres humanos. En otras palabras, de sus pecados. Y algunos otros demonios salen a buscar personas hambrientas de poder, para con ellas poder crear pactos a cambio de sus almas. Te doy la bienvenida a este rincón de los relatos del gato. Este es el episodio número 42 y te recomiendo que cierres las ventanas, las puertas y cubras los espejos para que no entre ninguna energía oscura mientras escuchas este podcast. También te recomiendo que te suscribas a este canal. Si no lo haces, una entidad te visitará esta noche. Ponte cómodo, déjame acompañarte mientras narro un relato escalofriante en el rincón de los relatos del gato, donde la curiosidad te llevará al miedo. Hace algunos años, antes de que fuera a la universidad, vivimos mis padres y yo una crisis económica en la que nos vimos obligados a vivir en la casa de mi abuela. Aquella era una casa de 2 pisos que había sido dividida. En la planta baja habitaba mi abuela y en la planta alta mi tío Alfonso, quien había fallecido un año antes, y es de él de quien les platicaré cómo murió y por qué esta historia es muy oscura. Mi tío se decía por palabras de mi abuelita que había hecho un pacto con el diablo. También era lo que se decía a través de los rumores de las personas que conocían bien a mi tío, quien era el menor y por lo tanto al que le tocó llevar la carga más pesada de la manutención de la casa donde vivía con mi abuelita, pues los demás ya se habían casado. Él llevaba una vida difícil porque fue un hijo de padre ausente y en un tiempo ellos la pasaban mal. Mi papá les ayudaba lo que podía, pero no era mucho. Mi tío, cansado de ser el pilar de sustento de aquella casa, fue a dar con una bruja que le presentaron unos de sus amigos. Bruja que supuestamente le ayudaría a hacer magia, con la que podría lograr contacto con el diablo y así poder solicitarle riquezas y poder. Se platica en las reuniones familiares que efectivamente mi tío de pronto cambió su vida. Nadie sabe cómo es que comenzó a obtener dinero. Todo pasó de una manera inexplicable. Comenzó a usar ropa cara, relojes, un auto. Se hizo de la casa donde vivía con mi abuelita, la cual también ya falleció. Era una casa muy bonita y como en ese momento mi tío quería empezar su vida de hombre, dividió la casa en 2 partes para que en la planta baja mi abuelita pudiera tener todo lo necesario y en la parte de arriba él tener sus propias cosas y su privacidad. Contaba mi abuelita cuando aún vivía que un tiempo mi tío se empezó a poner mal, porque en las noches se escuchaba que gritaba como asustado, pero él nunca le quiso decir a nadie lo que veía. Sin embargo, mi abuelita nos contó que varias veces ella vio cómo sombras pasaban por las escaleras que daban al 2º piso donde vivía mi tío. Parecían sombras como de personas, como si alguien extraño del más allá viniera a visitarlo. Además también que una lechuza constantemente rondaba la casa y en ciertas ocasiones se posaba en el árbol que estaba afuera de aquella casa. Conforme pasaba el tiempo, mi tío se volvía más apático y más aislado. Ya casi no salía. Se volvió más reservado y solitario. Todo parece apuntar que ya estaba pagando la factura de aquella petición al diablo. Es bien sabido que los pactos con el demonio tienen un precio muy alto, pues platica mi abuelita que una noche ella logró escuchar cómo algo se movía muy fuerte, como cuando sacuden un mueble pesado. El sonido retumbaba en el techo y pues asustada, mi abuelita salió y subió las escaleras para ver qué pasaba, porque mi tío no le contestaba. Tuvo que romper el cristal de la puerta para poder abrirla, porque tenía un seguro puesto. La sorpresa que se llevaría mi abuelita al entrar en la habitación de mi tío, pues este parecía estarse convulsionando
y la cama estaba movida del lugar. Por debajo de esta había una estrella muy rara marcada en el piso, con lo que parecía ser sangre. Mi abuela fue y trató de auxiliar a mi tío, pero nada funcionaba, hasta que le lanzó una cubeta de agua fría que estaba allí cerca. Mi tío se veía mal, pero no lograba recordar nada de lo que había pasado. Después de ese episodio, él le confesó a mi abuela lo que había hecho, le platicó de aquel pacto. Esta le recomendó que fuera con la mujer que le había ayudado a crear esa magia y para que le ayudara ahora a revertir aquello que habían creado y que estaba ahora acabando con sus vidas. Después de 2 días, la bruja aquella citó a mi tío a las 12 de la noche. Este acudió. Dice mi abuela que pasaron como 2 horas y no había noticias de mi tío. A eso de las 3 de la mañana, mi tío llegó, muy asustado, porque la bruja aquella no pudo ayudarle, pues esos tratos con el demonio no se rompen. Y dice mi tío que el demonio le había pedido que entregara la vida de alguien si quería seguir gozando de aquella riqueza. Pero mi tío se negó a hacerlo. En ese momento estaban en el patio de la casa platicando, y para agregar más tensión a la situación, la lechuza hizo su aparición con un chillido horrible. Así, asustados, decidieron meterse a la casa a descansar, cada quien a su habitación, sin saber que esa sería la última noche de mi tío, quien amaneció muerto. Se suicidó en el baño cortándose las venas, pero había un detalle que no se podía dejar pasar, y es que en su boca encontraron un par de plumas de ave, como de lechuza, y algunos rasguños en su cara. De ahí se cuenta que el diablo vino a cobrar su alma o mandó a alguien a cobrarla, porque mi tío no quiso pagar el precio de aquel pacto. Y todo esto parecería cobrar verdad, porque después de esa noche, la lechuza no se volvió a aparecer por allá. Y así tristemente terminó su vida. Y después, en aquel entonces que les platico que yo vivía en esa casa, me tocó vivir en aquel cuarto donde él dormía. Pasamos allí viviendo como unos 3 meses. En ese lapso me tocó ver sombras, se escuchaban ruidos, se escuchaban como lamentos muy extraños. También aquellas sombras que vagaban por la casa se desvanecían en medio de la nada. Afortunadamente nuestra situación mejoró y nos fuimos de allí, porque a mí la verdad me daba mucho miedo, y más después de haber conocido aquella historia. Mi abuela falleció después de unos 3 años y la casa se vendió. Y así, ya no supe yo nunca nada más acerca de aquel lugar maldito. Espero te haya gustado este relato. Si tú quieres que tu experiencia paranormal salga aquí en el podcast, házmela llegar a las redes sociales o al correo en pantalla. Ayúdame compartiendo este video, déjame un comentario, un like. Cada día somos más en esta comunidad y todo gracias a ustedes. Por hoy me despido. Mi nombre es Diego, soy el gato humano. Recuerda rezar esta noche si no quieres tener unas dulces pesadillas con el diablo.